Tiempo a la predicación de esta tarde con el pastor César. Buenas tardes, hermanos. Hoy quiero, junto con ustedes, estudiar de un tema que, como todos los que están en la Biblia, son importantes. No pretendo en este momento agotar todos los puntos que podríamos extraer del tema de la gracia de Dios. Quiero en esta tarde, con la ayuda de Dios, compartir con ustedes un tema que he titulado El recurso de la gracia de Dios. En lo personal creo que es una palabra profunda en lo que trata de enseñarnos, pero al mismo tiempo es muy práctica, o debería ser muy práctica. Debería ser una parte de nuestra vida, de nuestro día a día, del cómo estamos enfrentando las pruebas, las luchas, el cómo vamos comprendiendo el que recibimos bendiciones, cuando las cosas van bien, cuando llega algo a la vida, o cuando a pesar de situaciones complicadas uno siente esa paz, esa tranquilidad, pues todo eso es de la gracia de Dios. Y quiero primero definir de manera sencilla qué es la gracia. La gracia es un regalo, es una dádiva que viene directamente del Padre de las Luces. Este regalo es inmerecido porque debemos reconocer que tú y yo no merecemos nada. Sin embargo, a pesar de eso, Dios, en su misericordia y en su gracia, nos ha dado todo. La gracia de Dios es incalculable, ya que contiene infinidad de misericordias y de benignidades. Y como ya lo dije al principio, estas benignidades, estas misericordias provienen de Dios. Y podemos tomarlas, podemos recibirlas a través de lo que Jesucristo hizo a través de la cruz para darnos, en primer lugar, el regalo, la gracia de la vida eterna. El origen de la gracia es de Dios. Dios la proveyó por su buena voluntad. No la da porque tú y yo hagamos algo, por lo bueno que seamos, por la cantidad de reuniones a las que acudamos, por la cantidad de versículos que tú y yo estemos leyendo, por la cantidad de cosas piadosas que con amor sincero podamos hacer por los demás, por los semejantes. Qué bueno si estamos haciendo eso, pero no es por eso que Dios ha dado de su gracia. Él lo hace simplemente por su buena voluntad. En otras palabras, porque Él así lo quiere. Él así lo dispone. La verdadera gracia solo viene de Dios y podemos obtenerla a través de su Hijo Jesucristo. Cuando tú y yo, escuche esto, cuando tú y yo vamos a cualquier otra fuente, entiéndase, cuando tú y yo buscamos lo que estemos buscando, recibimos lo que estemos recibiendo desde otro lugar, a través de otros recursos, mediante otra fuente, ya no es gracia de Dios. Ya no proviene de Él. ¿Qué dice Primera de Pedro 5:10? Si me ayudan, por favor, vamos ahí a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Primera de Pedro 5:10 dice, ¿me ayudan a leerlo, por favor?
Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirma, fortalezca y establezca. ¿Cómo habla Pedro acerca de Dios? Que Él es el Dios de toda gracia. Toda gracia proviene de Dios. Así lo enseña también Santiago, que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces, entiéndase, del Padre de los hijos de Dios, Padre de los cristianos, de aquellos que han recibido a Jesucristo en su corazón, aquellos que han ejercido una verdadera fe, un verdadero arrepentimiento de su forma pasada de vivir, de reconocer que estábamos alejados una vez que nos arrepentimos y que depositamos nuestra fe en el Señor Jesucristo. En ese instante, en ese segundo, nos volvemos esas luces de las que habla Santiago. Él es nuestro Padre. ¿Y cuál será el sello? Así lo llamé yo, el sello de la misericordia de la gracia. Porque dice que es Padre, que Dios es el Padre de toda gracia. No dice de una sola cosa, ¿verdad? Pero ¿cuál sería ese sello de la misericordia de la gracia de Dios? ¿Cuál sería, hermanos? ¿Ya lo dijeron? ¿Cuál? La salvación. La salvación del hombre. Es esa expresión preciosa de la gracia de Dios. La gracia de tener la vida eterna. Como dice Tito 2:11. Vamos por favor ahí a Tito, capítulo 2, versículo 11. Y le voy a pedir por favor ahora a las hermanas si nos ayudan a leer este versículo. Tito 2:11. Por favor. Esperamos que estén ahí. Tito 2:11. Adelante, hermanas. Qué claro es el apóstol al decirle a su discípulo, a ese pastor, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Ahí está el sello de la misericordia, de la gracia de Dios, que ha manifestado este regalo inmerecido, incalculable, de la salvación para todos los hombres. A pesar de que tú y yo tenemos que reconocer, no merecíamos esa salvación, no la merecíamos. Sin embargo, fue provista para nosotros de una manera poderosa. ¿Cómo fue dada? Juan lo enseña muy bien, a través del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no se requirió ir una y otra vez a Jerusalén a presentar a este Cordero. Fue un sacrificio suficiente y a través de Jesucristo se satisfizo por fin, en aquella ocasión, en aquella tarde, allá en Jerusalén, el pago completo de los pecados de los hombres. Es a través de esa gracia de Jesucristo, el sacerdote perfecto, que se ofreció a sí mismo, como Él lo enseña también. Él dijo que nadie le quita su vida, nadie se la arrebata, nadie le obliga a hacerlo, sino que Él mismo, de su propia voluntad, decidió ponerla en rescate por nosotros, porque tiene el poder para ponerla y el poder para volverla a tomar. Ese es nuestro Salvador, Jesucristo. Y fue suficiente.
fue suficiente para cubrir todas nuestras faltas, incluso tal vez la más vergonzosa. Aquella falta, la más vergonzosa que tú hayas cometido delante de Dios, aunque nos hayamos ocultado de los hombres, aunque hayamos ido a donde hayamos ido, hayamos estado donde hayamos estado, el Señor sí veía y ve todos nuestros actos. A pesar de eso, el Señor Jesucristo decidió entregarse por nosotros y derramar su gracia del perdón, de la salvación. Ahora lo que nos toca a nosotros es apropiarnos esa gracia. Ya lo has hecho, ya lo hemos hecho. Y si es así, no la menospreciemos, perdón. No hagamos eso con la gracia de Dios. Valorémosla. ¿Cuál es el tamaño de la gracia, hermanos? ¿Podríamos ponerle dimensiones? ¿Altura? ¿Profundidad? ¿Volumen? ¿Podríamos hacerlo? Y es que a veces, creo, tal vez hablo de algo que me pasó a mí, limité la gracia en esto de la salvación. Que como dije al principio, creo, así lo veo, ese es ese sello misericordioso de la gracia, pero a veces lo limitamos solamente en la salvación. Y la gracia de Dios es más que solo la salvación. Es todo lo bueno que hemos recibido y que no merecemos. La gracia no se limita a operar solo en la salvación del hombre. Recordemos cómo Pedro habló de esa gracia diciendo que es multiforme. Quiere decir multiforme de muchas formas. Y no solo es multiforme, sino que también es abundante. Es abundante, es multiforme y es abundante. No solo abundante, es súper abundante. Esto significa que la gracia de Dios nos equipa para que tú y yo realicemos todas las buenas obras. No solamente nos ha salvado del pecado, sino que ahora esa gracia, esa misma gracia, ese mismo regalo puede operar en ti y en mí para que hagamos buenas obras. Principalmente, ¿por qué no? Primero en la familia, en la casa, en el hogar, con los hijos, con la esposa, con los padres, con los vecinos, con los compañeros de trabajo, con los compañeros de escuela. Gracias a Dios por la gracia. Miren cómo dice Primera de Pedro 4:10, por favor. Vamos a Primera de Pedro 4:10 y le pido de favor a los hermanos varones ahora que nos ayuden a leer este versículo, Primera de Pedro 4:10. Espero que estemos ahí. Primera de Pedro 4:10. Adelante, hermanos. Qué interesante, hermanos, que todo lo que hemos recibido, ese don que tú y yo hemos recibido, entiéndase, ese regalo inmerecido que hemos recibido, esas habilidades, esas capacidades, todas esas cosas que son de provecho, vienen de Dios, pero las hemos recibido con un propósito. ¿Cuál es el propósito de haber recibido todas esas cosas buenas? Es administrarlas. Entiéndase, usarlas bien. ¿Acaso no es eso un buen administrador? El buen administrador no es el que despilfarra. Tampoco es el que guarda todo aquí de tal manera que no se hace ni un gasto. Es el que las usa con sabiduría. El que las coloca en el tiempo correcto, para las personas correctas,
para las acciones adecuadas. Tú y yo estamos siendo buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Es pregunta. ¿Cómo estamos siendo en cuanto a la administración de los dones que Dios nos ha dado por su gracia? Es abundante, dice la palabra de Dios. ¿Qué más dice la palabra de Dios acerca de esto? Segunda a los Corintios, por favor. Segunda a los Corintios 9, y ahí les voy a pedir que todos me ayuden a leer esta cita. Segunda a los Corintios 9. 14. Veamos la característica de cómo es la gracia de Dios. Segunda a los Corintios 9, 14. ¿Ya estamos ahí? Me ayudan a leerlo junto conmigo. Dice, asimismo en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. ¿Cómo es la gracia de Dios en nosotros? Superabundante. No es poca. No está hablando de pobrezas. No está hablando de carencia. No está hablando de mucho. No está hablando de abundancia. Habla que la gracia de Dios es superabundante. ¿Y en dónde está esa gracia? En nosotros. En ti y en mí. Es en ti y en mí que hemos recibido todas esas cosas que no merecemos, pero que Dios, por su buena voluntad, ha decidido darnos. Hay dos superabundantes gracias, déjenme decirlo así, que yo considero que he recibido en mi vida después de la salvación. Una, mi esposa. Aún la recuerdo, a veces le digo, me acuerdo en un campamento que nos conocimos, si le preguntan, ella les va a decir que yo no le caía bien. Perdón, hermanos, era un diamante en bruto, yo más bruto que diamante en ese entonces. El Señor ha hecho cosas conmigo, sigue haciéndolas, pero no era fácil, pienso yo, de tratar. Y tuvimos ahí en esa ocasión yo pedí un material médico para un campamento, nos los gastamos, los juegos estuvieron intensos, y ya para el siguiente campamento ya no había nada, ella nos hizo favor de traerlo, me lo dio, y todo ese campamento, por alguna u otra razón, estuvimos teniendo, de pronto, ¿cuál será la palabra? Comunicación. No la buscamos, pero de pronto se daba esa comunicación y yo la veía vivir con piedad, ser amable, ser bondadosa. Y me acuerdo en una ocasión yo estaba sentado ahí en el campamento del Paraíso del Titanic, en una de las banquitas ahí de Don Willy, cuando de repente ella viene, me da cosas, me informa, preocupada de algunos acampantes, cuando ella todavía venía de campero. Y cuando se iba, yo dije en mi mente, y se lo he dicho, yo dije en mi mente, qué afortunado va a ser el hombre que se case con ella. De verdad yo pensé eso, hermano. No, nunca lo pensé que iba a ser el afortunado yo. Por eso les digo que la superabundante. Y la más pronta últimamente, pues la vida de nuestro hijo. Después de meses de estar orando, de sanar heridas por la pérdida de dos bebés, de entregarlo en las manos de Dios, de dejar el miedo de volver a tener otra pérdida, porque había un temor en nosotros. Cuando llegó nuestro hijo a nuestra vida y Dios empezó, hermanos, no solo a gestar su vida, sino a proveer todo lo que él necesitaba, ropa, pañales, toallas, consultas, incluso de inconversos, médicos inconversos, que ofrendaban su consulta y yo no entendía por qué. Es que es la superabundante gracia de Dios.
y yo no la merezco. De todos los que están aquí, soy el menos merecedor de la gracia de Dios. Pero Él nos la ha dado, hermanos. Hay que ser buenos administradores de eso, de nuestros trabajos, de nuestros bienes materiales, de nuestra familia, de nuestras habilidades. No las entreguemos solo al trabajo secular. Pongámoslas al servicio de los hermanos, del prójimo, del semejante, del más necesitado, de la viuda, del huérfano. ¿Qué estás haciendo con tus dones? Con eso tan superabundante que el Dios de toda gracia te ha dado. Lo has escondido, lo has guardado, lo has dejado en el baúl de los buenos recuerdos para vivir en nuestras propias fuerzas, a través de nuestros propios medios, a través de nuestros propios recursos. Si es así, esta tarde te invito a que dejes de hacer eso y te detengas y reconozcas que lo bueno, lo agradable, lo perfecto, los dones, las habilidades vienen de Dios y que nos las ha dado por algo. Y que mientras tú y yo tengamos tiempo en nuestra vida, tenemos que estarlas administrando. Un día se va a acabar. Un día este reloj biológico se va a detener. ¿Y qué diremos cuando estemos frente a él? ¿Qué diremos? Gracias por todo lo bueno que me diste, pero ¿lo guardé? ¿Lo escondí? O diremos, Señor, gracias, porque a pesar de que era inmerecedor de ello, lo recibí y traté. A veces te fallé, lo sé, pero traté de ponerlo al servicio de los demás. Y espero que se entienda que no estoy hablando de únicamente ministerios, hermanos. Los ministerios es una manera de poner en práctica nuestras habilidades, nuestros dones, pero toda nuestra vida es una oportunidad para administrar esa superabundante gracia. Espero que se esté entendiendo eso. La gracia carece de pobreza. La gracia carece de pequeñeces. La gracia carece de banalidades e insuficiencias. La gracia es abundante en todas sus riquezas. Efesios. Por favor, vamos a Efesios 2. Desde el 4 hasta el 8, hermanos. Por favor. Efesios 2, 4 al 8. Si ustedes me ayudan con la lectura, si son tan amables para ayudarme de Efesios 2, 4 al 8. Si ya estamos ahí, adelante. No por obras, ¿verdad? Para que nadie se gloríe. ¿Cómo es posible que de repente hacemos a un lado estas verdades tan profundas, pero tan prácticas, hermanos? Son prácticas, porque debe ser una realidad en tu vida y en mi vida que la gracia de Dios debe ser visible a otros. ¿Se entiende? Aquí está hablando de la salvación que operó el Espíritu Santo en nosotros. Al recibirnos así, pecadores, llenos de fallas, llenos de errores, rotos tal vez en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, en la manera de tener visión, de anhelar cosas. Así llegamos al Señor. No necesariamente llegamos con problemas de drogadicción o alcoholismo
o adulterio, o fornicación, o algunos de estos pecados que son escandalosos delante de nosotros los hombres, pero que delante de Dios cualquier pecado, cualquiera, por muy pequeño que nosotros le querramos llamar, delante de Dios es pecado. Y varios de nosotros hemos llegado a Cristo así rotos en los pensamientos, con ideas incorrectas de qué es el amor, por ejemplo. Ideas equivocadas de qué debemos perseguir como personas. Ideas falsas acerca del éxito. Y a veces hasta cargamos a nuestros pequeños hijos o a nuestros jóvenes con falsedades sobre el éxito. Es un título, es un nombre, es una calificación, es un bien material. Error. Eso no lo es. Pero aunque llegamos así delante del Señor, Él nos recibe. Y es a través de su rica gracia que nos da el regalo de la salvación. Pero ella misma va operando en nosotros. Y estas cosas con las que llegamos van cambiando. ¿Cierto o no? ¿Tú recuerdas algo de lo que tú llegaste aquí delante de Cristo que pensabas, tal vez que anhelabas, y que fueron pasando los meses y los años y cambió? Yo tengo bonitas historias de varios de ustedes que fueron de muy buen ejemplo cuando yo llegué a Betel. Tengo ahorita en la mente de uno que dejó su negocio por completo, aunque le traía mucho dinero, pero lo dejó porque no honraba ni glorificaba a Dios. ¿Cómo cambió eso en él? ¿Qué fue lo que le cambió? ¿Y qué fue lo que le llevó a confiar que dejando todo eso iba a seguir recibiendo el sustento? La gracia de Dios. Decidió aferrarse a que la gracia de Dios es superabundante y que esa misma gracia que le había dotado de la salvación le dotaría de todo lo demás que él y su familia necesitaban. Así de preciosa es la gracia. Tenemos que reconocer entonces que la gracia trae bendiciones a nosotros los creyentes. Por ejemplo, nos da la base donde tú y yo podemos refugiarnos. Significa que para el creyente en Cristo Jesús no debería existir incertidumbre. Y lo aclaro, no debería, pero somos tan humanos. Somos muy humanos. Y de pronto viene a nosotros esa cosquillita de, ¿y si yo tengo que hacer esto más? ¿Y si no alcanza? ¿Y si no llega? ¿Y si no sana? ¿Y si esto? ¿Y si aquello? Y empezamos a mirar tanto a futuro, que olvidamos las maravillas pasadas de nuestro Dios en nuestra vida. Y sobre todo comenzamos a descuidar el presente, el ahora, el hoy. Hoy es el momento en el que tú y yo debemos vivir en su gracia, disfrutar de las cosas que nos ha dado, incluso cuando llega la enfermedad. La gracia de Dios nos sostiene. Disfrutemos esos tiempos. Ahora en diciembre, tuve la oportunidad nuevamente de tener COVID otra vez, ya como por sexta vez, ya ni las cuento porque en esta ocasión me dio feo. Generalmente solo me da mareo y cansancio, pero en esta ocasión me daban unas fiebres a las 8 de la noche, pero unas fiebres, 1 gramo de Tempra, 500 de metamizol, inyección, baño con agua fría, se me quitaba 5 minutos y de rato otra vez. Yo decía, Señor, gracias. Gracias porque estas cosas me dejan ver lo pequeño que soy. Un virus, hermano, que es más chico que este micrófono, más chico que mi cabello.
me puede tumbar de esa manera. Y me hace reflexionar, ¿qué me sostiene entonces? La gracia de Dios. La pura y buena gracia de Dios. ¿Qué dice Primera de Pedro 1:13? Escuchen. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Que no exista incertidumbre en ti y en mí. Y si vamos a estar esperando algo del futuro, que no sean cuestiones negativas, que no estemos pensando en este tipo de ideas que se están ahorita filtrando y sobre todo en internet, morbosas, ¿no? Acerca del fin del mundo, acerca de que si estos van a gobernar, que si ya llegó aquí el anticristo, que mejor concentremos nuestra mirada en el futuro, que un día, ¿qué será manifestado? Jesucristo. En eso sí deberíamos estar pensando al futuro, que Jesucristo va a ser manifestado, que tendremos tú y yo un encuentro con Él y le veremos tal y como Él es. Eso es en lo que tú y yo debemos descansar. La gracia de Dios debe ser la fuente suficiente de poder y la fuerza del creyente. ¿Cómo le dice Pablo a Timoteo? Vamos a 2 Timoteo 2:1, por favor. 2 Timoteo 2:1. Les pido que me ayuden nuevamente con esta cita. 2 Timoteo 2:1, por favor. Desde sí, el 1. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Qué le pide Pablo a este joven Timoteo? ¿En tus recursos? Le dice, tú pues, hijo, tú pues, Timoteo, esfuérzate en lo bueno que eres predicando. Esfuérzate en tu juventud. Esfuérzate en tus recursos. Esfuérzate en tu experiencia. No dice eso la palabra de Dios. Pablo le dice a Timoteo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia, entiéndase. Toma tu poder, toma tu fuerza, toma tu empuje, toma tu motor de la gracia, de aquello que viene de Dios y que es superabundante. La gracia debe ser lo suficiente para el creyente. Según a los Corintios 12:9 dice, y me ha dicho, en una ocasión Pablo rogándole al Señor que quitara de él aquel aguijón en su carne. Muchos han dicho que una enfermedad de los ojos, no lo sé. La verdad es que la Biblia no aclara más, solo sabemos que él le dice al Señor que hay un aguijón en su carne y le ha pedido diferentes ocasiones que le sea quitado, que ya no lo padezca, que ya no lo sufra. Pero ¿qué contesta el Señor? Bástate mi gracia, que eso sea lo único que te baste, Pablo, mi gracia, porque mi poder, o sea, el poder de Dios se perfecciona en la debilidad de nosotros. En los últimos años, varios de los hermanos han sido tocados por algún tipo de enfermedad. Entendamos que Dios no enferma. Él lo ha permitido. También es una consecuencia del pecado, de nuestra naturaleza caída. Pero no porque lo permita significa que Él no está atento de nosotros. Si lo permitió, y no lo sé, si Dios quiere que de aquí hasta que Él llegue tengas diabetes, hipertensión, cáncer, algún problema neurológico, cardíaco, bástate de la gracia de Dios. Acude a tus consultas, haz ejercicio,
come bien, duerme, y cuando vengan esos momentos de dolor, de angustia, de dificultad, bástate en la gracia de Dios. Tal vez hoy lo puedo decir aquí, en este púlpito, porque el día de hoy no estoy viviendo algo así. Pero si un día llega a mí una situación como esta, recuérdenme, César, tú un día enseñaste, bástate de la gracia de Dios. Que eso sea suficiente para nosotros. Es la gracia de Dios la que nos fortalece contra el pecado. ¿Qué dice Romanos 6? Vamos por favor a Romanos 6:14. Hermanas, ¿nos ayudan leyendo Romanos 6:14, por favor? Adelante, hermanas. El pecado ya no tiene poder sobre ti y sobre mí. Ya no tiene por qué tomar el control de nuestra vida. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios. Nuevamente entiéndase que un día el Señor Jesucristo nos recibió como estábamos, limpió nuestro corazón y nos dio la oportunidad de ser nuevas criaturas. Nos amplió nuevamente el camino, nos lo ha alumbrado, nos ha dado nuevos propósitos, nos ha dado la oportunidad de seguir sus pisadas. Nos dejó el manual para vivir en él. Bástate de la gracia de Dios. Cuando venga el pecado, cuando llegue el tentador y nos presente aquellas cosas obscenas, malas, perversas, sostente de la gracia de Dios. Toma la fuerza de Él. Reconoce que lo que tenemos viene solamente de Él y que no es necesario que lo abandones por lo asqueroso y perverso del pecado. No tiene por qué ser así en tu vida y en la mía. Sostengámonos de la gracia de Dios. La gracia de Dios es el manantial, ¿se entiende? No es lo mismo un manantial que el arroyo. El arroyo solo va pasando el agua, pero el manantial, ¿qué cualidad tiene? Que de él que brota. La gracia es ese manantial de crecimiento para el creyente. Segunda de Pedro 3:18, por favor. Segunda de Pedro 3:18. Segunda de Pedro 3:18 dice, ¿me ayudan a leerlo junto conmigo? Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿En qué tenemos que crecer? En la gracia. La gracia de Dios es ese manantial en nosotros que nos permite avanzar en la vida cristiana. Nos dota del crecimiento necesario para alcanzar la madurez, para ser cada día más como nuestro Señor Jesucristo. Ojalá en estos minutos, porque esa era mi intención, no era agotar todos los puntos de la gracia, pero sí transmitirte a ti que la gracia no es únicamente ese momento, es ese momento donde aceptas a Cristo. La gracia es donde el creyente debe andar, donde debe moverse. Es la gracia de Dios, la que proveyó el libro de libros, el mejor de los textos que ha llegado al hombre, a la humanidad. El mejor de los textos no es Don Quijote de Cervantes. El mejor de los textos es la Biblia, la palabra de Dios. Y yo me he preguntado, ¿cómo hizo la Biblia? ¿Cómo hizo un montón de letras en papel, en papiro,
para sobrevivir hasta el 2026 y que tú y yo con completa libertad podamos abrirla y leerla. ¿Cómo hizo la Biblia para que en el año 300 después de Cristo, cuando aquella tetrarquía romana, sobre todo de Galiano y de Diocleciano, emperadores romanos, persiguieran el cristianismo con tanto odio, con tanto salvajismo, buscando escarnecer a los creyentes, a los cristianos, humillándolos, quitándoles absolutamente todo, desmembrándolos en el Coliseo mediante bestias de carga? Y aquellos hombres, mujeres y jóvenes decir ahí en esa arena donde miles de personas los veían, repetir palabras como las de nuestro Señor Jesucristo diciendo: perdónalos, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y guardar estos documentos preciosos, no en el baúl, no ahí al lado del buró de sus camas. No lo abrían por las mañanas leyendo un versículo para cumplir con la religiosidad y sentir que ya leyeron la palabra de Dios. No tenían su pan diario para cumplir. No tenían una reunión religiosa, sino que realmente valoraban la palabra de Dios y la memorizaban en su mente, la bajaban al corazón y la vivían. ¿Saben cómo la vivieron estos hombres en el 300 después de Cristo? La vivieron de tal forma que aquel emperador que les buscó torturar, matar y perseguir en su lecho de muerte, ya a punto de fallecer, dejó sus últimas palabras como un testamento, diciendo que el cristianismo ahora era libre. Y murió de una manera terrible. ¿Quién preservó estas palabras? ¿Quién las preservó para que tú y yo las recibiésemos hoy? Dios. ¿Por qué? Por su gracia. Porque son estas palabras las que tu alma y mi alma necesitan. Es esto lo que tu familia y mi familia necesitan para crecer. Tus hijos no solo requieren el sistema Montessori, no solo requieren las clases de natación, no solo requieren una buena escuela, no solo requieren buen alimento, si lo estás dando es gracias a Dios. Requieren que tú y yo les demos la palabra de Dios, que hemos recibido por gracia. Así es. No es un libro aburrido, no es un libro religioso como el mundo busca que creamos acerca de él. La Biblia es una muestra más de la gracia, de la misericordia y amor de Dios. Dice Hechos 20:32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. La gracia de Dios también es su palabra. La gracia de Dios es una guía para conducirnos. Evita que recorramos las sendas de altivez, de orgullo, soberbia, autosuficiencia y codicia. ¿Se entiende esto, hermanos? Cuando el cristiano decide andar en la gracia de Dios, no debe haber en él orgullo. ¿Qué significa eso? El cristiano que vive en la gracia de Dios no dice cosas como: yo debería predicar, no aquel, no aquel joven. Yo ya estoy preparado, ya estoy listo, ya sé lo suficiente, ya nadie me puede enseñar más. Otra vez ese tema, ya denme carne, otra vez con lo mismo. Una forma de pensar así, formas de decir así,
no hablan de un corazón que está viviendo en la gracia de Dios. Habla de altivez, habla de orgullo, habla de soberbia. No dejes por ningún motivo que el diablo y tu carne te engañen. No lo dejes. Yo tengo en mi mente muy claro momentos de mi vida cuando estaba ahí sentado, donde llegar y sentarme, yo ya decía, ya había perdido la batalla en mi mente. Qué aburrido va a estar hoy. Y ya quería que acabaran los cantos, y ya quería que acabara la lectura, y ya quería que pasara la bienvenida, y ya quería que el que predicaba cerrara. No andaba en la gracia de Dios. Andaba en la vanidad de la mente de César, acudiendo a su propia religión, mas no a la guía de la gracia de Dios. ¿Qué dice 2 Corintios 1:12? Vamos ahí, hermano, 2 Corintios 1:12. ¿Nos ayudan los varones, por favor? 2 Corintios 1:12. Si quieren, adelante. ¿Qué palabras del apóstol Pablo? Su forma de conducirse era sencilla, era sincera y lo hacía alejado completamente de la sabiduría humana. Él era humilde, él era sencillo en sus palabras, en su trato. Él decidió andar en la gracia de Dios, en vez de probar la senda de la soberbia, de la altivez y del orgullo. La gracia de Dios está siempre dispuesta para ti y para mí. No tiene límites, no tiene un tiempo fuera, no tiene fines de semana, no hay vacaciones para la gracia de Dios. La gracia de Dios está los 365 días del año para cada creyente. No importa si eres nuevo creyente, si tienes muchos años, si eres pastor, si eres líder, si eres colaborador. No importa, la gracia de Dios está dispuesta para todos nosotros. ¿No lo enseña así Hebreos? ¿No nos dice Hebreos que nos acerquemos tú y yo? ¿De qué forma? Confiadamente. ¿A dónde? Al mismísimo lugar del trono de la gracia. Está ahí dispuesta para ti y para mí. Acércate confiadamente al trono de la gracia y preguntémonos esta noche, en el día, ¿cuántas ocasiones vamos al trono de la gracia? ¿O estamos buscando a través de nuestros propios recursos, de nuestra propia sabiduría, de nuestra propia fuerza, nuestro propio ímpetu, nuestra misma juventud, y dejamos a Dios de lado diciendo, ahorita no, esto no está tan difícil, esto déjamelo a mí, Señor? No, vayamos a Él y digámosle, Señor, soy muy joven, ya llegó este pequeño, este hijo que tenemos aquí. Yo recuerdo esa noche donde de repente llegó una cuna a la casa. Él iba a dormir en una camita de, de Amazon sencilla, pero Dios decidió darle una cuna, no a través de nosotros. Y recuerdo cuando la estaban armando, yo dije, ¿qué voy a hacer, Señor? ¿Qué le voy a enseñar a este niño? Hay que ir a Él y decirle, dame sabiduría para salir a trabajar, dame sabiduría, por favor. Las ocasiones que tengo que ver un paciente, yo le digo, Señor, no permita, Señor, por nada del mundo hacerme creer que lo que he leído, lo que he aprendido, lo que se me ha enseñado, me hace capaz de sanar. Por favor, Señor, sobre todo, sana tú a estas personas.
que ese paracetamol de 500 miligramos le caiga como si fuera de 3, que si me equivoqué, Señor, mata con eso tú. Que sea solamente Él quien nos dirija. Pero ¿cuántas veces nos acercamos a Él? Y además tenemos que hacerlo para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La gracia de Dios nos hace una invitación atenta y puntual. Si debemos o si nos vamos a acercar a Él, que sea en completa confianza. No vayamos con dudas. ¿Se entiende esto? No vayamos a la gracia de Dios con dudas. Ir confiadamente es igual a tener fe, a depositarnos, a soltarnos, dejarnos caer completamente en sus manos, en su dirección. Es entonces cuando la adecuada ayuda va a llegar a nuestras vidas. Pero si no nos soltamos, si nada más como que bajamos el pie en la mano de Dios y seguimos agarrados de las cosas que creemos que nos van a sacar, no podremos experimentar el vivir en la gracia de Dios. La gracia de Dios quiere afirmar tu corazón y el mío. Pero ¿qué obstáculos, hermanos? ¿Qué obstáculos llegan a la vida de un creyente que nos impida vivir en la gracia de Dios? ¿Sabes cuál es? Cuando de pronto nos vemos rápidamente tentados a ir a otra fuente. ¿Se entiende esto? O sea, en vez de buscar a Dios en el instante, vamos a otra fuente. ¿Te ha pasado? Viene una situación, un diagnóstico malo, te despidieron del trabajo, algo que no sabemos hacer, y antes que ir a Dios, buscamos la pronta y rápida solución. En vez de dejar que esa gracia de Dios, que es paciente, que es perfecta, trabaje en nosotros. Cuando tú y yo buscamos suplir nuestras necesidades a nuestra manera, nuestros deseos, nuestros planes, nuestros proyectos, entonces es un obstáculo en tu vida y en la mía para andar en la gracia de Dios. Esto le pasó a los Gálatas. Miren Gálatas 5:4. Gálatas 5:4, hermanos, por favor. Ellos empezaron a escuchar otra doctrina, se empezaron a dejar engañar, a pesar de que el apóstol Pablo le dice allí en Gálatas capítulo 1, que si aún él o un ángel del cielo os anunciare un evangelio diferente del que os he anunciado, dice él, sea anatema, o sea maldición. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno os predica un evangelio diferente del que se les ha anunciado, del que se les había predicado, del que había sido escuchado por ellos, entonces que ese tal sea anatema, sea maldición. Sin embargo, ellos dejaron que los pensamientos, las ideas que se estaban dando por ahí entraran a su corazón. Y entonces Pablo les dice estas duras palabras, pero ciertas, en Gálatas 5, versículo 4, de Cristo os desligasteis. ¿Qué significa esto, hermanos? ¿A qué les suena esto de desligarse? De separarse. Ese es el gran obstáculo que tú y yo debemos de pasar. No debemos dejar que nuestra vida nos desliguemos de Él. ¿De quién? De Jesucristo. Lo aclara muy bien ahí en Juan capítulo 15, en aquella vid verdadera. Es a través de estar pegado a la vid que tú y yo vamos a estar bien, viviendo en su gracia. No nos desliguemos de Cristo. No nos apartemos de la gracia. Hermanos, ¿cómo llegamos hoy aquí? Tal vez algunos cansados, tal vez otros muy alegres, repuestos, no lo sé. Tal vez algunos con pruebas,
con dificultades, con bendiciones. Si llegaste hoy con muchas bendiciones, ¿de dónde vienen estas bendiciones? ¿De quién? De Dios, de su gracia. Y si estás pasando un momento de prueba, de tribulación, de enfermedad, ¿quién te puede sostener? Dios a través de su gracia. Sabes que vas a regresar a casa y tal vez te espera la tentación. ¿En quién puedes tomar fuerza? En la gracia de Dios. Y si el día de mañana es tu último día, ¿en dónde estarás cuando abras los ojos? ¿Delante de quién? De Dios. ¿Por qué? Por gracia. Que lo que resta del año y hasta que el Cristo venga, andemos por gracia, hermanos. Vamos a orar ahí en nuestros lugares. Una palabra pequeña, profunda, pero práctica en nuestra vida, hermanos. Déjenme orar por ustedes. Y ustedes oren por mí, por favor. Bendito Dios, te damos solo la honra y la gloria a ti. Reconocemos que hemos sido salvados por gracia, que no merecíamos de ese gran regalo de la salvación, pero estamos sumamente agradecidos, en deuda contigo, porque decidiste hacerlo por tu buena voluntad. Síguenos ayudando a crecer en tu gracia, en nuestro carácter. Ayúdanos a entender, a administrar de manera correcta tu superabundante gracia derramada en nosotros. Ayúdanos, Señor, en toda nuestra vida, en los momentos más difíciles de prueba, de lucha, de tentación, de enfermedad, de tribulación, a bastarnos en tu gracia. Te agradecemos porque en este instante tenemos la certera confianza, la completa seguridad que estamos delante del trono de la gracia y que nos estás escuchando. Aquellas cosas que aún no he cambiado, Señor, ayúdame a cambiarlas. No permita, Señor, que yo dependa de mí mismo. Ayúdame a ser consciente de que las cosas buenas vienen de tu gracia. Pongo a mis hermanos en tus manos. Reconocemos que mañana ya no estaremos en este lugar, en este templo. Saldremos a nuestros distintos lugares, escuela, trabajo. Ayúdanos a hacer luz y que los que aún no creen en ti puedan ver en nosotros la luz de Cristo, que podamos reflejarte tu gracia y poder compartirla a otros hombres, a otras mujeres. Nos ponemos en tus manos, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.